Sí, fue mandado construir por los condes de Toreno en un emplazamiento muy cuidado, muy estudiado. Se levantó sobre la antigua casa que la familia tenía en la plaza del Mercado, en un punto estratégico en aquel momento, en el paso del Camino Real de Leitariegos que comunicaba con Castilla. Domina una amplia panorámica sobre la villa y el barrio de Ambasaguas, y aún hoy, más de 3 siglos después, y a pesar del crecimiento urbano a sus alrededores, sigue destacando ese lugar predominante que ocupa. El Palacio del Conde de Toreno, hoy sede del Ayuntamiento de Cangas de Narcea, fue levantado a finales del siglo XVII por Fernando Queipo de Llano, conde de Toreno, y su esposa Emilia Francisca de Malleza y Doriga, sobre la antigua casa que la familia tenía en la plaza del Mercado y sobre un terreno elevado, dominando una extensa panorámica de la villa, un emplazamiento muy cuidado. En 1659 el rey Felipe IV les concedió el título de conde de Toreno. Claro, con este ascenso social ellos casi estaban obligados a construir un nuevo palacio. Si vemos el plano, un dibujo de la villa que tenemos de 1771, con el palacio ya construido, vemos que el palacio se construye en los límites del caserío de la villa, justo en el camino real a Leitariegos, que comunicaba el centro de Asturias con Castilla. Y además aquí se celebraba el mercado de la villa. Ellos contemplan el palacio dentro de un conjunto, y ese conjunto quiere ser una plaza más grande, una calle que comunique directamente con el puente de Ambasaguas, y así esa calle se convertiría en una especie de circunvalación de la villa, que iba a atraer a la gente que entraba por Cangas, por ese lado, que era mucha, directamente a su palacio. En torno al palacio se fue configurando el resto de la villa, y 3 siglos después sigue destacando ese lugar predominante que ocupa, delimitado por un muro rematado con almenas. Desde el punto de vista arquitectónico, sigue el modelo de palacio barroco español de planta rectangular en torno a un patio central porticado. Carece de esa exuberancia decorativa propia del estilo barroco, pero tiene un gran valor estético. Es un edificio de tamaño, de prestancia, y perfectamente simétrico en su fachada. También esa situación de los vanos de una forma tan ordenada, tan reglamentada. Destacan también el juego de volúmenes y alturas en la fachada principal, apaisada entre las 2 torres con los escudos de la familia. La fachada también refleja la división interior del edificio. Esa zona donde están los balcones es la zona que se correspondía con el salón. Ahí se celebraban bailes, tertulias, y al lado de ese salón principal estaba lo que se llamaba el salón de estrado. Era el salón para las damas. El edificio se organiza en torno a un patio central de estilo más popular, coronado por un corredor en madera. Destacan las grandes columnas de sección octogonal de la planta baja, atribuidas por una inscripción a Juan García de la Barrera. En 1951, siendo alcalde José María López Morodo, fue adquirido para convertirlo en casa consistorial, y aun con las reformas para adaptarlo a los nuevos usos, conserva toda la estructura original. La reutilización de un edificio es la mejor manera de conservarlo. Eso garantiza su conservación. Declarado bien de interés cultural, es sin duda uno de los edificios más emblemáticos de Cangas del Narcea. En la web del Tous Patous hay una extensa colección de fotografías antiguas en las que se puede ver la evolución del palacio y los alrededores hasta hoy en día.